Bueno, estamos en Levítico y la parashá de hoy día significa Tzav. Tzav significa ordena. Y le dijo el Eterno a Moisés, ordena a Aarón y a sus hijos diciéndole, esta es la ley del holocausto, permanecerá encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, con el fuego ardiendo. Y el sacerdote vestido con túnica de lino y calzones de lino sobre su carne, quitará las cenizas dejadas por la combustión de los holocaustos y las pondrá a un costado del altar. Y se quitará su vestimenta sagrada y se pondrá otra para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El sacerdote encenderá sobre él leños todas las mañanas y dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él la grasa de los sacrificios pacíficos. Fuego perpetuo arderá en el altar y no se apagará. Y esta es la ley de la ofrenda vegetal. La ofrecerán los hijos de Aarón ante el Eterno delante del altar. Y el sacerdote tomará un puñado de harina de sémola de la oblación con el aceite y el incienso y hará sahumar la mezcla en el altar, lo que será de olor grato al Eterno. Y el sobrante lo comerán Aarón y sus hijos. Lo comerán como pan ácimo, o sea, como matzá, en lugar santo, en el atrio del tabernáculo. No se cocerá con levadura. ¿Viste? Matzá. Es la parte que se les asigne de mis ofrendas ígneas. Es porción santísima, como la ofrenda expiatoria y la ofrenda de culpa. La comerán todos los varones de los hijos de Aarón, y será ley perpetua para todas sus generaciones respecto de las ofrendas ígneas al Eterno. Todo lo que tocare tal porción se santificará. Y le dijo el Eterno a Moisés, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos brindarán al Eterno el día de su unción. 1/10 de efa de harina de sémola como ley perpetua, mitad por la mañana y mitad por la tarde. Se freirá en la sartén en trozos con mucho aceite, de manera que el olor de la cocción sea grato al Eterno. Y el sacerdote que entre los hijos de Aarón fuese ungido, presentará la ofrenda que por ley perpetua del Eterno será totalmente quemada, por cuanto toda oblación del sacerdote será quemada del todo y no se ha de comer. Y le dijo el Eterno a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda expiatoria. En el lugar donde se ofrece el holocausto se presentará la ofrenda expiatoria ante el Eterno. Es santísima. El sacerdote que la ofrezca la comerá en lugar sagrado en el atrio del tabernáculo. Todo lo que tocare la carne del animal sacrificado será santificado. Y cuando su sangre moje alguna vestidura, esta será lavada en lugar santo. Pero el recipiente de arcilla en que se cueza la carne será quebrada. Pero si la vasija fuera de cobre, será fregada y enjuagada con agua. Todo sacerdote comerá esta ofrenda, es santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda expiatoria que fuera traída con sangre al tabernáculo y será quemada. Esta es la ley de la ofrenda de culpa, que es santísima. En el lugar donde se efectúan los holocaustos se degollará la víctima del sacrificio de culpa y el sacerdote rociará su sangre alrededor del altar. Y sacará toda su grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y el redaño que está sobre el hígado. Y los hará quemar el sacerdote en el altar. Es ofrenda ígnea al Eterno, ofrenda de culpa. Todo sacerdote la podrá comer en lugar sagrado, es ofrenda santísima. La ofrenda de culpa es como la ofrenda expiatoria. Hay una ley para ellas. Ambas son para el sacerdote que hace la expiación. Y el sacerdote que ofrece holocausto de alguien tiene derecho al cuero del animal. Asimismo, toda oblación cocida en el horno, en la olla o en la sartén será del sacerdote que la ofrezca, ya sea con aceite o seca. Toda oblación será equitativamente de todos los hijos de Aarón. He aquí la ley del sacrificio pacífico que se brinda al Eterno. Si se presentare en acción de gracias al Todá, junto con el sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas ácimas mezcladas con aceite, bizcochos ácimos untados con aceite y tortas de harina de sémola freídas en mucho aceite. Con el sacrificio pacífico en acción de gracias también podrán ofrecerse tortas leudadas,
y de cada ofrenda se brindará una unidad al Eterno, que será para el sacerdote, que rociará la sangre del sacrificio pacífico. Y la carne del sacrificio pacífico en acción de gracia se comerá el mismo día en que se ofrece. No se dejará nada de ella hasta la mañana siguiente. Y si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o promesa, neder, o como donación, nedevá, se comerá la carne el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse el día siguiente. Nada podrá dejarse para un tercer día. Si algo queda, será consumido por el fuego. La carne del sacrificio pacífico que se coma el tercer día no será aceptada. No será tenida en cuenta como ofrenda e incluso será considerada como abominación. Quien la coma deberá cargar con el pecado incurrido. La carne que toque cosa impura no será comida, sino que se quemará. La carne no contaminada podrá comerse quien quiera esté puro y limpio. El alma que coma carne de sacrificio pacífico al Eterno, teniendo impureza sobre sí, será extirpada de su pueblo. El que toque cosa impura, impureza de hombre o de animal impuro, o cualquier otra abominación inmunda, y come la carne del sacrificio pacífico al Eterno, también será borrado su pueblo. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel, no comas grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino, y la grasa de cadáver de animal y de animal desgarrado la vas a usar para toda labor, pero no se podrá comer. Todo el que come grasa de animal presentado para ofrenda ígnea será extirpado a su pueblo. Y no vas a comer sangre de ave o de res en ninguna de tus moradas. Toda alma que coma sangre será cortada de su pueblo. Hay un libelo de sangre que nos acusan de que nosotros matamos niños cristianos para hacernos matzá. Aquí está. No vas a comer sangre, sea de ave o de res, en ninguna de tus casas. Toda alma que coma sangre será cortada de su pueblo. O sea, démonos por enterado que nosotros no podemos comer sangre. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel, quien quiera ofrecer sacrificio pacífico al Eterno, traerá él mismo su ofrenda de paz. Con sus propias manos traerá las ofrendas ígneas del Eterno. Para ello traerá la grasa con el pecho de la víctima, balanceando ante el Eterno. Y el sacerdote hará quemar la grasa en el altar, pero el pecho será de Aarón y sus hijos. Oye, que comían harto estos gallos. Daréis también al sacerdote la pierna derecha del sacrificio pacífico. La pierna será del hijo de Aarón, que ofrece la sangre de las ofrendas pacíficas, por cuanto el pecho del balanceo y la pierna de las ofrendas pacíficas de los hijos de Israel los he reservado para el sacerdote Aarón y sus hijos, como ley perpetua para los hijos de Israel. Perdón. Esa es la parte de la unción de Aarón y la unción de sus hijos, de las ofrendas ígneas al Eterno, el día en que los presentó para oficiar ante el Eterno como sacerdote, lo cual mandó el Eterno que se les diese de las ofrendas de los hijos de Israel, el día en que fueron ungidos, porción que se les asignará por siempre durante todas las generaciones. Esa es la ley del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda expiatoria, de la ofrenda de culpa, de la ofrenda por la consagración sacerdotal y del sacrificio pacífico, que el Eterno dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que ordenó a los hijos de Israel ofrendar su sacrificio al Eterno en el desierto del Sinaí. Y le dijo el Eterno a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el cesto de panes ácimos, y convoca a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Y cumplió Moisés la orden del Eterno, reuniendo a toda la asamblea a la puerta del tabernáculo, y les dijo: he aquí lo que el Eterno mandó hacer. Y Moisés acercó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, le puso a Aarón la túnica, lo ciñó con el cinturón, le puso el manto y sobre este el efod que sujetó con cinto. Y lo vistió luego el pectoral, donde le puso los urim y los tumim. Y le cubrió la cabeza con el turbante, en cuya frente puso la lámina de oro que constituía la diadema sagrada, conforme a lo que el Eterno le había ordenado a Moisés. Y tomó Moisés el óleo de la unción y untó con él el tabernáculo y todo lo que estaba en él, santificándolo todo, perdón.
y roció con el óleo 7 veces el altar y todos sus utensilios, como así también el pilón y su pedestal, para santificarlos. Y vertió el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, que así quedó ungido y santificado. Y acercó Moisés a los hijos de Aarón, a quienes vistió con túnicas, ciñó los cinturones y los puso turbante en la cabeza, según el Eterno le había ordenado a Moisés. Y aproximó el novillo para la ofrenda expiatoria, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos en la cabeza de la víctima. Y degolló el animal, y recogió su sangre, con la cual hizo aspersión sobre los cuernos del altar, alrededor de él, purificándolo. Y roció la sangre sobre el pedestal del altar, santificándolo y haciendo expiación sobre él. Y tomó toda la grasa que estaba sobre las entrañas, el redaño del hígado, los 2 riñones y la grasa que los circundaba, y los hizo quemar en el altar. Y al novillo, con su cuero, su carne y su excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Eterno lo había ordenado a Moisés. Después ofreció el carnero destinado a la ofrenda ígnea, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Y Moisés la degolló y roció su sangre sobre el altar en derredor. Luego trozó el carnero e hizo quemar la cabeza, los trozos cortados y la grasa. Y lavó las entrañas y las patas con agua e hizo quemar todo el carnero en el altar. Era ofrenda ígnea de olor grato al Eterno, tal como le había sido ordenado a Moisés. Luego presentó el otro carnero destinado a la ofrenda de congregación de la consagración sacerdotal, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos en la cabeza de este carnero. Y Moisés lo degolló y recogió su sangre y mojó con ellas el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Y acercó a los hijos de Aarón y roció con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de cada uno de ellos, y roció también el altar en derredor. Y tomó la grasa, la cola, toda la grasa que estaba sobre las entrañas, el redaño del hígado y los 2 riñones con la grasa y la pierna derecha. Y del cesto del panásimo que estaba delante del Eterno, tomó una torta de panásimo, una torta de pan de aceite y un bizcocho, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Puso todo en las manos de Aarón y de sus hijos e hizo balancear todo ante el Eterno. Después retomó todo Moisés en sus manos y lo hizo quemar en el altar del holocausto. Era ofrenda de consagración sacerdotal, ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y Moisés tomó el pecho y lo hizo mecer ante el Eterno del carnero de congregación. Esa parte le pertenecía a Moisés, como le había ordenado al Eterno. Y luego tomó Moisés el óleo de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y salpicó con la mezcla a Aarón y a sus vestidos y a sus hijos y a sus vestidos de los hijos, y así santificó a Aarón, a sus vestidos y a sus hijos con los vestidos de sus hijos. Y le dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la puerta del tabernáculo y cómanla ahí con el pan que está en el cesto de las consagraciones, y quemen en el fuego el sobrante de la carne y el pan, y permanezcan en la entrada del tabernáculo 7 días, o sea, hasta que se cumpla el plazo de vuestra consagración, cuyo ritual durará 7 días. Como se hizo hoy, así ordenó el Eterno que se haga para vuestra expiación. Por lo tanto, van a morar en la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días, custodiando las pertenencias del Eterno, para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron pues todo lo que se había dispuesto el Eterno por intermedio de Moisés. No. ¿Ah? ¿Ahí despierta cuando llegue? No. ¿Perdón? Bueno, no es que terminó, eso es la parashá. Ah, ya. Esa es la parashá. Bueno, aquí en la parashá hay varias. Primero, ahí tenemos ya la consagración de Aarón y sus hijos. Tenemos la consagración como sacerdote, como sumo sacerdote. Pero si se fijan en la parashá, Moisés hizo todo lo que tenía que hacer. Moisés degolló los animales, Moisés hizo todo,
O sea, en el fondo, y le estuvo enseñando qué es lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que Hashem había dicho que tenía que hacerse. Esa es como se consagró el tabernáculo, se consagró el templo, se consagró a los sumos sacerdotes, cómo había que hacerlo. Durante 7 días le enseñó a Moisés qué es lo que había que hacer, que eran instrucciones directas de Dios. Y lo otro, cuando vemos al principio de la parashá, que Aarón y sus hijos, después de quemar la carne y todo eso, tenían que cambiarse de ropa y salir a botar la ceniza. ¿Cómo? El sumo sacerdote, yo contrato un gallo para que me bote la ceniza. No, compadre, lo tenés que hacer tú, porque uno, eres el sumo sacerdote, pero también tenés que preocuparte de lo más bajo, y lo más bajo es la ceniza. Tenés que limpiar entre comillas, las cagadas que te hay mandado, tenés que limpiarlas también. O sea, no porque tengáis un poder o sea, hay una persona de gran alcurnia, aquí no se trata de que estoy rebajando, te estoy haciendo algo para que sea, para que te, ¿cómo se llama? Te equilibres. Mucho poder corrompe, como hablábamos anteriormente, pero también tenés que bajar de tu sitial para saber cómo piensa otra persona que hace lo mismo. Ten equilibrio. En el fondo la parashá es cómo equilibrar la fuerza del bien, la fuerza del mal. Por eso que los sacrificios, hay sacrificio por la culpa, sacrificio por el pecado, sacrificio por agradecimiento. El sacrificio, en el fondo la palabra corbán no es un sacrificio, es un acercamiento. Cuando yo, por ejemplo, alguien me da algo, ¿ya? Y yo soy orgulloso, le digo, puta, gracias, qué bueno. Pero cuando tú agradeces de adentro, de corazón, porque te das cuenta que esa persona hizo algo por ti, el sacrificio, ¿cuál es? No es un sacrificio, es un agradecimiento de corazón. Gracias, no lo esperaba. Qué bueno. Tú satisfaces a la otra persona con tu humildad, porque la otra persona se dio cuenta de tu agradecimiento o tu acercamiento a su gesto. Esto es lo mismo, físicamente, pero tenemos que acordarnos que hace 4.000 años atrás o 3.000 y tantos años atrás, la forma de acercarse era a través del sacrificio. Dios no nos pide sacrificio humano, como hacían los otros pueblos. Mataban a sus hijos por el Dios y todo lo demás. Ni tampoco son sacrificios para ¿cómo se llama?, espiar por la matanza por sí. No, era para que preparara la mente de las personas de que tú tenías que hacer algo o entregar algo a cambio por algo que te hicieron, por algo bueno que te hicieron a ti, o por algo malo que tú hiciste por otra persona. En el fondo ese es mi argumento de esta parasha. Ahora, son órdenes. Dios habló con Moisés, pero Dios aquí antes hablaba con Moisés, ahora le ordena, haz esto y haz esto. La verdad es que son solamente gente con mucha elevación puede entender para qué lo hacían. Pero la explicación que yo creo que es porque antiguamente la elevación espiritual tenía que ser a través de algo físico. Por eso que después, cuando se terminó el templo, ya no se volvió a hacer nada físico, porque ya entendimos que el agradecimiento a Hashem por pagar las culpas y todo lo demás tiene que ser razonado y no matando un animal. Esa es mi conclusión de esta parasha.
¿Preguntas? Javier Ah, dice, pienso que el acto de Moisés muestra el trabajo que tenemos que hacer todos como padres de familia, ¿o no es así? eh, bueno, Moisés, si lo vemos en estricto rigor, Moisés recibió una orden y esa orden se la traspasó a su hermano. ¿Por qué se la traspasó a su hermano? Porque su hermano iba a ser el sumo sacerdote. Eh, Moisés tuvo que enseñarle, él fue el maestro, tuvo que enseñarle a su hermano cómo era que había que hacer las cosas para que su hermano continuara. Por eso que en esta parasha Moisés hace siempre las mismas cosas. Comportarnos como padre o como ciudadano, que sé yo, todo depende de cada uno. El liderazgo va por el lado de que yo soy líder, hay líderes positivos y hay líderes negativos. Cuando hay un líder positivo, no necesita forzar a la gente para que haga las cosas. La gente, con el ejemplo de ese líder, lo siguen. Cuando un líder negativo tiene que dar la orden y azotar a la gente para que le hagan caso. Y la gente lo hace de mala gana por hacerlo. Cuando tú cumples con una mitzvah, estás siguiendo el mismo tipo de liderazgo que Moisés. Cuando tú cumples una mitzvah, la mitzvah no la tienes que hacer porque la leíste y decías, tengo que hacer la mitzvah. Tiene que nacer y hacerlo de adentro. Cuando tú, por ejemplo, le das plata a un pobre, no es porque dice hay que darle plata al pobre, porque si tú la das porque lo leíste que había que darle plata al pobre, no tiene ningún significado. Cuando tú le das plata al pobre porque te nació del corazón darle, ahí estás cumpliendo la mitzvah. Por lo tanto, el liderazgo es que hay que saberlo llevar. Moisés fue el líder de su hermano y el líder de su pueblo. Entonces hay que ver cómo fue el liderazgo de Moisés. Él recibía una orden, la transmitía, pero nunca retó a Aarón. Si se equivocaba, está en todo su derecho a equivocarse. Pero él dijo, estas son las órdenes, yo te voy a enseñar cómo se hace. Y por eso estuvieron 7 días enseñándole cómo se hacía y qué había que hacer y cuáles eran los pasos. Nace Benishma, haremos y entenderemos. Eso. Luis pregunta, el día de hoy, ¿cómo ocurren este tipo de sacrificios? No hay sacrificio hoy día. No, porque se reemplazó lo que es sacrificio por los rezos. Los rezos en la sinagoga son el reemplazo de los sacrificios de animales. Oye, ¿ese reemplazo lo definieron entre los rabinos, las conversaciones o cómo poder continuar? Porque también podría seguir evolucionando esto, ¿no? Bueno, obviamente que esto es rabínico. Mm. Cuando ya no hubo el templo, cuando ya se destruyó, dijeron ya ahora, ¿cómo hacemos para seguir con las órdenes de Moisés y continuar? Y fue, bueno, tenemos los libros de rezo, tenemos nuestra historia, tenemos que continuar con la Torá, tenemos que seguirla leyendo, tenemos que hacer. Y eso fue un proceso que duró, qué sé yo, hasta el siglo cuarto o quinto en que se terminó el Talmud. Y después se hicieron las sinagogas y todo. Ahora en el tiempo del templo también habían sinagogas que estaban fuera de Jerusalén, no solamente en el templo de Jerusalén. Habían poblaciones de judíos que estaban viviendo fuera de su tierra. Entonces ellos tenían que tener una cercanía con el templo. No podían hacer los sacrificios, pero estaban las sinagogas. Entonces se juntaron los rabinos y rabínicamente llegaron a hacer el Talmud, donde se decía que todos los rezos y el Shabbat y cumplir con todas las mitzvot era parte de lo que teníamos que continuar, hasta que no se hiciera el tercer templo, hasta que llegara el Mashiach.
Oye, y profundizando un poco en eso, claro, ¿Mm? un buen liderazgo, o los liderazgos, si uno ve el punto de vista social, no es la persona, sino es como un pensamiento colectivo que alguien lo lleva quizá a un discurso o lo lleva a una unión. No es que uno pueda hablar, incluso Moisés no tenía ninguna, podría decir, talento del liderazgo, uno hablaba bien, era tartamudo, era humilde, muy recto, pero si el pueblo judío no hubiese buscado la libertad o hubiese estado conforme en Egipto y no hubiese deseado ni rezado así para que lo salve, quizá da lo mismo si llegaba Moisés porque la gente no lo hubiese seguido. En ese aspecto, por ejemplo, hoy día se supone que los sacrificios se acabaron y lo Ujú. reemplazamos por acuerdos Rezo. rabínicos, por los rezos. Pero yo me fijo que, en mi caso y muchos judíos, ir a la sinagoga no nos produce nada. A mí ya hace mucho tiempo no rezo y como que no veo sentido. ¿Qué pasa cuando ya sientes que eso ya no tiene ningún sentido? No sé cómo en las iglesias, pero también veo a la iglesia pura gente mayor, como que hay una ritualidad media vacía, como que, bueno, no estáis sintiendo que estáis siguiendo la Torá, porque nosotros seguimos la Torá, seguimos estudiando, y te voy a confesar, un amigo, un gran amigo, que tenía muchos problemas, estaba muy solo, y yo le decía, oye, anda a la sinagoga, por último iba a estar con compañía. Y él estudiaba mucho Torah y le gustaba, me decía, pero es que ahí no está Shema, ahí no me siento que está ahí, no siento ni una conexión ahí. Es Mm. más, por ejemplo, yo siento mucho más conexión cuando estoy en un grupo de amigos, incluso en un asado y conversando Torah, o en el bosque, o cuando estoy con mis hijas, o cuando estudio Torah, pero voy a la ritualidad y como que, bueno, ya, listo, ojalá que termine rápido esto. ¿Qué pasa cuando ya no tienes, como que el liderazgo se está desvaneciendo, la gente está pensando en otro? Y no es que no busque a Dios, lo sigue buscando, ¿no? Sí, bueno, tenés ganado 50%. Mira, a ver, ¿cómo te lo explico en palabras aterrizadas? Eh, Nosotros necesitamos siempre tener una creencia y creer en algo, Ujú. pero hay que buscarlo conscientemente. Hay que darse cuenta de que estamos rodeados de su majestad, estamos rodeados de él y nosotros somos parte de él. Pero la gente ve lo superficial. Cuando tú vas a la sinagoga, hay un minyan de 10 personas, ¿verdad? Y está el Hassan, el rabino, y ya. Entonces, algunos van por lo ritual, y lo ritual no sirve de nada. ¿Para qué haces un ritual si no te sirve de nada? El ritualismo es nefasto. Tú no tienes que buscar a Hashem por el ritual, porque el ritual es simplemente eso, son hechos mecánicos. Tú rezas como loro, haces los movimientos como loro o como aprendido, ¿ya? Después saludas como loro y es todo vacío. Para que entre la luz en tu vida, tienes que rezar sabiendo qué es lo que estás diciendo. Concentrarte en lo que dicen las palabras. Darte cuenta de que estás hablando con el Creador y no estás haciendo un ritual para que los demás te vean. Cuando hay un minyan, dicen los sabios, tú ves a los 10 del minyan que están rezando y hablando y todo eso, y moviéndose y meciéndose. Uno está pensando en la mina al lado, el otro está pensando en el negocio, el otro está pensando en qué voy a comer más rato, el otro está pensando, ojalá que termine luego porque me voy a fumar un pucho. El otro está Así es, don pensando, Julio. Amén. qué voy a tomar? El otro está pensando, pucha, está de cumpleaños mi suegra, ¿qué le llevo regalo? Y hay uno que está sabiendo qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo con el corazón. Y cuando ese ve a los demás, se da cuenta que los demás son simples monigotes moviéndose y moviendo la boca. Y no sabe lo que están diciendo ni lo que están hablando.
La verdadera mitzvah de encontrarse con Hashem es saber. Por eso que los rezos están hechos de tal manera para que uno se vaya compenetrando y vayas a la sinagoga a saber qué es lo que estás haciendo, porque aquí no es para que te vean los demás, sino que el creador del universo te ve a ti. Y en ese momento a tu chispa divina se va a reactivar. Y cuando se reactive tu chispa, te vas a dar cuenta de que la luz está, pero tú eras ciego y no la veías, pero la luz está siempre. Y cuando tú reactivas tu chispa, reactivas tu llama, reactivas la luz, te vas a dar cuenta que el mundo es diferente. Y vas a empezar a ser feliz. Con pocas cosas, con muchas cosas, pero no va a buscar lo externo, va a buscar lo interno, porque ahí está la verdadera luz. Oye, y solo para profundizar un poco esto, ¿y no será que dentro de los cambios que pasamos de un tiempo de los sacerdotes a los rabinos, el tiempo rabínico también se está agotando? Porque por más que yo voy a la sinagoga, o sea, yo sí tengo plena conciencia y conexión divina de muchos años, ya lo he podido palpar en mi vida diaria en todo momento. Pero la ritualidad, por más que la meto, no hay caso, no hay... Incluso, por ejemplo, los rabinos de Breslev te dicen, habla en tu idioma, y cada vez veo más, incluso los ortodoxos ya reza en tu idioma, habla con Hashem. He visto, por ejemplo, los evangélicos, los cristianos hacen mucho eso, ellos cuando rezan, hablan como si está hablando con su papá, con un amigo, no tienen nada de rito. ¿No será que la ritualidad se está muriendo? Mira, la ritualidad no se va a morir porque la gente necesita los rituales. La gente necesita los ritos, los rituales, la forma específica de moverse, porque somos gregarios. Tú no puedes llegar y irte al medio del campo y vivir como... Mira, Yeshu y los cabalistas dicen, no sigas el ritual, porque el ritual es simplemente eso, es algo externo, sino que cuando tú quieras hablar con tu Padre que está en el cielo, ándate solo a tu pieza y habla con Él en silencio. Exprésate en tus palabras lo que quieres pedir y Él te va a escuchar. Eso dice la Cábala. El ritual es para que los demás te vean. Muchos rabinos hoy en día son rabinos porque estudiaron, pero aprenden las cosas de memoria y hacen el ritual porque se lo enseñaron. Pero anda a preguntarle qué significado tiene. No saben. O si saben, te van a dar una explicación que ya se aprendieron. Pero cuando tú entras a lo secreto, entras adentro de ti mismo, en un lugar donde nadie sabe, y si quieres llorar, llora, y si quieres reír, te ríes, y si quieres hablar, habla, pero no lo trates, Señor, Señor. No, di papá, papá, tengo este problema. Contéstame, papá. Trátalo de tú a tú, es tu padre. Papá, quiero hablar contigo, te necesito, papá. No me abandones, habla conmigo, aconséjame. En lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo de ti. Y el rito es simplemente para los demás. Pero cuando tú hables con Hashem, dile, papá, papi, talk to me, háblame, háblame. Dime algo, te necesito. Y cuando te lo diga, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tan simple como eso. Pero como la gente normalmente está pensando en lo externo y en lo leudado y en la marraquetita, que está llena de leudado, y no el matzá, conviértete en matzá. Conviértete en un pan de harina con agua, humilde. Y vas a tener respuestas, te lo puedo asegurar. Vas a tener muchas respuestas. Por tu vida, por tus acciones, y vas a tener un camino largo que recorrer, pero satisfactorio internamente. A lo mejor no vas a ganar millones,
pero no te va a dejar caer, porque tú hablaste con tu padre de tú a tú. Nosotros no necesitamos, como dicen los cristianos, dicen, si no, no puedes ir al Padre si no vienes a través mío. No, Señor. Para nosotros hablamos con el Padre de tú a tú. Es nuestro Padre. Él nos hizo. Somos su pueblo. No necesitamos intermediarios. No sé si te responden algo eso. Sí, Ándate a lo secreto. bastante claro, lo que veo es que la ritualidad es como sigue por inercia, Nada más. pero si tú quieres hablar con Hashem, o sea, a mí me pasa, es una permanencia, o sea, es constante, ¿no? Ya no, llevo tanto tiempo en esto que, no sé, miro las flores, miro esto, siento como que hay algo permanente, ya no es que necesito una, no lo sé, empiezo a estudiar cada vez más los fenómenos y la complejidad es tan grande y tan maravilloso todo, el que no se da cuenta está bien, no importa, yo sigo con lo mío, Exacto. pero sí percibo, cuando estás cerca de Hashem hay potencia y alegría. Y Sí, donde hay potencia y alegría de adentro, o sea, esa que te sale para allá, exacto. me pasa mucho en los grupos, cuando estás en comunidad, la comunión que dicen los cristianos, como que, y cuando hay esa alegría real entre seres humanos, como que más se potencia. Sí, Y sí. eso debería ser a veces la sinagoga, que a veces se le puede dar con los que conocen el rezo en profundidad y hacen una ritualidad, a veces se les produce eso, pero Así es. que tiene mucha profundidad primero. No, es que la profundidad está. Mira, cuando uno reza el Refuah Shlema para las personas que están enfermas, uno siempre dice Refuah Shlema, Refuah Tanefesh, va Refuah Taguf. Primero sana el alma y después sana el cuerpo. Primero el Nefesh. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Nefesh se enferma, el cuerpo automáticamente se resiente. Y eso es lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Primero sana el alma y después solo se va a sanar el cuerpo. En eso es, la ritualidad es el cuerpo. Todo solamente eso. Pero lo otro, el alma es lo importante. Okay. Javier dice, pero si Moisés, a pesar que quizás no tenía exactamente dotes de líder, él fue preparado en Egipto de los más grandes maestros de gobierno de esa época. Creo que eso también Dios lo sabía. No sé qué cargo podría haber tenido Moisés en nuestros días. Creo que era un capo para su tiempo, ¿no? Mira, aquí no se trata, puede haber sido Moisés, puede haber sido la señora Juanita, puede ser Pedro, puede ser cualquiera. Dios elige y él sabe por qué. Moisés tuvo una educación judía por la mamá Yochebed, que lo crió, ¿cierto? Y por Miriam, que siempre estuvo con él. Batia no podía tener hijos, lo adoptó después que lo sacó de la canasta del río Nilo, ¿ya? Y la matrona que estuvo enseñándole fue Yochebed, fue su propia mamá. Así que ya sabía lo que era el pueblo judío. Y en segundo lugar, él fue enseñado también como egipcio. Por lo tanto, habla egipcio y era un señor de la casa real y todo eso. Pero estuvo 40 años después que mató al egipcio, que estaba maltratando a un hebreo, lo mató con una espada, lo enterró, qué sé yo, y huyó. Y estuvo 40 años en Madián. ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Anda a preguntárselo a Dios. Por eso te digo, puede haber sido la señora Juanita, puede haber sido Pedro, puede ser Itro, puede ser cualquiera. Dios elige a quien sabe. Dios elige a quien elige. ¿Cómo lo elige? Anda a preguntarle a Dios. A mí no me pregunté. Si lo eligió a él, por algo sería, porque vio algo en él. Ok, dice, de nuevo Javier, el ritualismo afecta a cristianos de la misma forma. Ritual vacío. El ritual es como besar a tu esposa. La puedes besar por ritual o por un amor verdadero. Cada uno sabe por qué lo hace. Exacto. Sí,
una cosa es porque la quieres de verdad y otra cosa es por mantener la apariencia. Pero tarde o temprano, cuando lo haces de verdad, se nota. Y tarde o temprano, cuando haces por apariencia, también se nota. Porque es por apariencia. A lo mejor tú no lo notas, ni tu señora tampoco lo nota, que es por apariencia. Pero el resto que te rodea y son observadores se van a dar cuenta de que sí, que es solamente apariencia. Nada más. Cuando es de verdad, es de verdad. Cuando no, no. Oye, y en ese aspecto, ¿no estaría ante un cierto peligro? No sé si el judaísmo, las religiones, porque si es puro ritualismo vacío, la gente se aburre. Y eso lo he notado, por eso tanta gente se alejó de la religión, porque ¿qué sentido tiene esto? No te conecta. Y hoy día, y me acuerdo una vez le pregunté a otro judío, el Roberto, me decía, "Mira, yo tengo el mejor rabino del mundo". ¿Cuál es? Google se llama. Ahí tengo todas las respuestas. Porque, claro, para poder ser un buen judío, o sea, lo básico, lo mínimo, es estudiar Torah. Si no estudias Torah, el resto cae como naipe, no tiene ningún sentido. Claro, No puede hacer judío para mí si no estudia Torah, y no tiene sentido tampoco. ¿Qué significa ser judío si no estudia Torah? Como que no tiene mucho sentido. ¿No será hoy día, como estamos en la revolución tecnológica, no será que el conocimiento va a llegar al acercamiento de Hashem, que yo creo que va por ahí? Porque hoy día puede ser universal el estudio, ¿no? mira, hace un tiempo atrás escuché dentro en el celular a un rabino que le hicieron una pregunta, y creo que lo comenté. Y le preguntaban, ¿cuántos judíos son ustedes? Bueno, nosotros somos el 0,02% de la humanidad. ¿Ya? Y dijo, ¿y cuántos judíos son practicantes? Bueno, de los 14 millones que somos, o 15 millones, un 20% es practicante. Y un 20% son 3 millones. El 20, los 3 millones restantes, un 5% son los que realmente entienden la Torá y la entienden profundamente. Y el otro restante lo sigue. Y eso hacen 1,5 millones de personas en todo el mundo. Y le preguntaban, bueno, entonces con ese 1,5 millones de personas, ¿qué tienen que hacer ustedes para poder comprobar, para poder continuar? Tenemos que ser líderes y y saber encender la llama que tienen los demás media apaga. Yo no me propuse ser líder, pero me encanta enseñar porque, como dije anteriormente, es parte de mi existencia, es parte de mi ser, es mi esencia. Yo no pedí ser líder, ni soy líder tampoco. Pero si Dios me llama, Baruch Hashem, a agachar la cabeza y a aceptarnos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es entender bien cada palabra, lo que está escrito, por qué se escribió, para qué se escribió, qué significa. No es una lectura vacía, tienes que entender. Y ahí, cuando tú entiendes íntimamente, te puedes convertir en un líder. Si te siguen bien, si no te siguen bien también, pero tú sabes que estás hablando la verdad. Sí. Bueno, y además que el estudio de la Torah es un placer inmenso. A mí me produce... No hay mayor placer que la comprensión. Cuando uno empieza a entender la complejidad, es algo impresionante. Es como cuando me acuerdo cuando, no sé, estudiaba en la universidad y comprendía los problemas matemáticos después de tanto, y al fin entendí eso. Pero Bueno, este placer es mayor porque empezáis a sí, interactuar como una cosa increíble. No sí, sé, sí, entendí, no sé, una frase de Torah y te produce un placer que puede durar años de haber entendido eso. sí, sí. Es que ¿sabes lo que pasa? La vida misma, y en el fondo la Torah, que es la vida misma, es un rompecabezas gigante. Cuando tú pides una pieza del rompecabezas para completar alguna parte del rompecabezas y la pieza te calza justa,
tú lo sabes íntimamente. Y el placer está en que te calza la pieza y miraste una parte del cuadro que está completa. Y esa satisfacción íntima no tiene precio. No, ni siquiera todo el oro, el diamante, los diamantes del mundo pueden comprar esa sensación íntima de lograr la verdad, de comprender algo tan profundo. Eso es tan maravilloso como eso. No es físico, es mental y espiritual, las dos cosas juntas. Claro, claro, absolutamente. Así es. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta los presentes? Parece que no. Bueno, estamos bien. Seguimos la próxima semana. Baruch Hashem. Celebramos Pesaj esta semana, que es la fiesta de la liberación. Súper Sí, pues. interesante verlo ir mandando artículos, lo que es la matzá, el significado de los milagros, las plagas. Pero yo creo que y que coincide con la Pascua cristiana también. Sí, pues, obvio. Bueno, Tiene mucho significado también. la última cena, ¿de qué se trató? ¿No era Pesaj? Pesaj, el ser de Pesaj. Claro. Ahora, hablando de ese tema, Pesaj. No vamos a hablar de Pesaj, ni de las plagas, ni del matzá, ni del vino, ni del profeta Eliyahu, ni nada de eso. Vamos a hablar de la liberación. Lo que estábamos tú y yo conversando recién es la liberación de las cadenas, como por ejemplo el ritualismo. El ritualismo dentro de la sinagoga, o dentro de la iglesia, o dentro de cualquier culto, es una cadena que te ata, que te amarra, que te coarta tus movimientos, tu libertad. ¿Dónde está la libertad? Lo que hablamos recién, en buscar en el mundo, salir de lo ritual, sentarte a hablar en tu propio idioma con el Creador y liberarte de todas las presiones externas para ser libre por fin y hablar lo que tú quieras. Esa es parte también de Pesaj, es el mensaje de Pesaj. Ser libre, pero libre de las cadenas humanas, libre de tu propia cadena, libre de tus propios aprendizajes. Avanza, no te quedes encadenado, no te quedes encadenado a la rabia, a las frustraciones, no te quedes encadenado a la pobreza, no te quedes encadenado a que no sirvo para nada, no te quedes encadenado a eso. Libérate de eso, porque tú eres más que eso. Esas son cadenas que te pusieron y que tú aceptaste. Y cadenas que tú mismo te pusiste. Entonces libérate. La liberación está en ser uno con el Creador. Ahí está la liberación verdadera. Eso es Pesaj. Eso es. Bueno, muchas gracias, Julio, Javier, Luis Encantado. y Claudia. No, Encantado. nos vemos la próxima semana. Chau a Baruch todos. Hashem. Chau a todos. Gracias. Que estén bien. Chao. Sí, chao.